Dios esté bendiciendo a su pueblo, a su iglesia. Agradecidos, como siempre digo, a veces repetido, pero es el deseo y el sentir de uno de siempre estar agradecidos con el Señor. La Biblia nos enseña, su palabra, que debemos ser agradecidos en todo momento, en toda situación, en todo lugar, ser agradecidos con el Señor porque Él está en nuestras vidas. Él manifestó su gloria en nosotros, así que es una tarde, noche ya de gloria y de agradecimiento a nuestro Dios. Los que hemos conocido, hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sabemos que cada momento y cada día es una bendición. Cada despertar, cada nuevo día es la bendita mano de Dios reposando sobre cada uno de nosotros. Por eso somos agradecidos. Tenemos la vida, tenemos ese beneficio de su presencia en nosotros que nos hace alegrarnos en nuestro corazón. Más allá de las situaciones que podamos enfrentar, cuando acudimos al Señor, nuestro semblante cambia. Nuestro corazón cambia, nuestra mente cambia, porque Él hace obras en nosotros que nadie más puede hacer. Así que es una tarde de bendición, es una tarde de alegría, es una tarde para regocijarse en la presencia de Dios y para tener una charla con Él, para poder conversar con Él. ¿Hace cuánto que tal vez no estás teniendo esas charlas íntimas con el Maestro? Esas charlas profundas con el Señor, en tu mente, en tu corazón, dialogando, tratando de poder conocerlo, de poder entender su corazón y llevarnos a pedirle que Él pueda darnos ese entendimiento sabio, inteligente, para poder caminar como Él quiere. Vamos a abrir la palabra del Señor, la Biblia. Los que están en su habitación, en su comedor y no la tienen ahí a mano, que la vayan a buscar. Cuán hermoso es tener siempre presente la palabra de Dios, siempre presente en nuestras vidas. El hermoso mensaje profético, como dijo Pedro, la palabra profética perfecta, más poderosa que se le ha revelado al hombre, que es la palabra del Señor. Así que te invito a que leas tu Biblia en Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante. No vale mirar la transmisión, porque solamente lo están agregando ahí en la transmisión. Es lindo tenerlo en la mano, en la Biblia, ahí leyéndola y sintiendo cómo su presencia nos habla a nuestro corazón. Algo que repito siempre es que tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón sea tierra fértil. Esa tierra que enseguida que es sembrada su palabra empieza a dar fruto. Hay 3 tipos de niveles de fruto, dice su palabra. El que da al 30, al 70 y al 100. Esto nos da a entender que hay distintos niveles de fertilidad en esa tierra. Cuando hablaba de esa parábola del Señor, de esa enseñanza maravillosa, teníamos 3 tipos de tierra infértil. Pero a lo último Él daba 3 tipos de tierras fértiles. La que daba al 30, la que daba al 70 y la que daba al 100. Y eso habla también de la preparación de nuestro corazón. A veces preparamos nuestro corazón para dar una respuesta de un 30% a la palabra del Señor. Otros preparan su corazón para dar una respuesta a la palabra del Señor, un fruto de eso que Dios envió, a un 70%. Pero hay otros que han preparado su corazón de tal manera, con tal trabajo, que esa tierra es fértil al 100%. Entonces cuando se siembra la semilla, esa semilla produce un fruto al 100%. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Habla de crecimiento también. Al principio empezamos a dar un fruto del 30%. Pero va pasando nuestro tiempo en el Señor, nuestra comunión con Dios va creciendo y esa tierra empieza a ser más y cada vez más abonada y empieza a dar un fruto al 70%. Y llega un momento de perfección. Como la palabra del Señor dice, sed santos, ser perfectos como nuestro Padre. Entonces, cuando hay cierto grado de intimidad con el Maestro, nuestro corazón empieza a dar un fruto al 100%. Que sea esta tarde ese fruto en nuestras vidas. Esa respuesta a la palabra del Señor de dar un fruto. Juan capítulo 6, versículo 35.
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor nos invita a meditar en su palabra. El Señor esta tarde nos invita a buscar la presencia de Él a su manera. Nosotros hemos sido llamados y hemos sido preparados para el Señor para tener una actividad de sacerdocio. Hay una coincidencia entre el sacerdocio hebreo del Antiguo Testamento y el sacerdocio del cristiano en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a desarrollar en un ratito. Pero parece que las situaciones, las circunstancias que se nos cruzan en la vida nos hacen creer erróneamente o pensar equivocadamente que por momentos tenemos que dejar nuestro sacerdocio. Que el sacerdocio del cristiano es por temporadas. Que el sacerdocio del cristiano es por épocas. Que cuando estoy bien, cuando parece que la vida me está sonriendo, mi sacerdocio se activa. Pero cuando las situaciones no son las mejores o cuando mis proyecciones son más naturales, mi sacerdocio para con el Señor queda desactivado o empieza en decadencia. Ahora vamos a ver un poquito lo que se refiere al sacerdocio y las actividades que como cristianos y sacerdotes del Señor tenemos que tener. Acá el Señor les hablaba a un grupo de personas. Había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Había pasado ese milagro, Él se había alejado de la multitud hacia el otro lado del río, pero lo vuelven a encontrar. Y cuando lo vuelven a encontrar, el Señor parece que discierne, ¿no?, lo que ellos estaban haciendo y les dice: de cierto les digo que me buscan, no por haber visto las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. Tengamos en cuenta algo. Ellos le preguntan al maestro: ¿cuándo llegaste que no nos dimos cuenta? Si uno empieza a entender un poco esta situación, ellos ven el milagro, son bendecidos por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y acá vemos un Jesús que le da una respuesta un poco chocante, como que golpeara a esa multitud con esa respuesta. Y le dice en el versículo 26, un poco más arriba de lo que leímos: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. La señal obviamente es la señal del milagro, la señal del Hijo unigénito de nuestro Señor. Esa es la señal que Jesús les estaba hablando, que no estaban viendo, sino solamente porque comieron el pan y se saciaron. Comieron el pan y estuvieron satisfechos. ¿A qué hace referencia acá un poco el Señor a las multitudes? Le está diciendo simplemente, la verdad que no se maravillaron por ese milagro, sino por el resultado de ese milagro. Disfrutaron solamente el milagro sin darse cuenta ni maravillarse por esa obra maravillosa que yo les hice, por esa señal maravillosa que les he hecho. Más abajo dice, y les da un consejo a toda la multitud: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y acá habla de principios que tenemos que tener nosotros. Nadie ni nada en este mundo nos puede decir que nuestro sacerdocio como cristianos ha acabado o ha terminado. No sé si pensaste o tal vez meditaste en ello, pero ni siquiera la pandemia, ni el que estemos encerrados en nuestros hogares, va a cambiar la idea, el principio y la voluntad del Padre que nosotros seamos sacerdotes para su gloria.
Lamentablemente lo que está pasando, que al habernos acostumbrado a reuniones, a que alguien nos prepare el culto por nosotros, que alguien nos prepare el mensaje por nosotros, que alguien nos prepare la alabanza por nosotros, creemos erróneamente de que el sacerdocio no nos corresponde, sino le corresponde a otro. Y ahora vamos a ver un poquito lo que nos dice Pedro. Entonces entramos a veces a acostumbrarnos como las multitudes, a disfrutar del pan, a disfrutar del pez, sin ver toda la preparación, sin ver toda la obra, sin ver toda la manifestación de Dios para que se genere eso que después disfrutamos. No sé en qué momento tal vez pasó que el sacerdocio cristiano, y aclaro lo del sacerdocio cristiano porque a veces relacionamos el sacerdocio con el pastor, el sacerdocio con el sacerdote, el sacerdocio con los que ministran en la alabanza, el sacerdocio con los diáconos, y nos olvidamos de que el sacerdocio es para cada creyente. Pedro dijo estas palabras: vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo para su gloria. Pero el sacerdote no necesita y no depende de otros para llevar su sacerdocio delante del Señor. Él sabe que tiene que preparar el altar, él sabe que tiene que preparar la ofrenda, él sabe que tiene que hacerse tiempo y preparar sus vestiduras. No se presenta delante de Dios así nomás, sino que sabe que hay todo un simbolismo en todo lo que hace, porque eso lleva a agradar a Dios. Nuestro sacerdocio tiene que agradar a Dios. Y la pregunta en esta tarde que tenemos que hacernos todos: ¿está agradando nuestro sacerdocio a Dios? ¿Está agradando nuestro sacerdocio a nuestro Señor? Acá les era claro Jesucristo y les dijo: trabajen no por la comida que perece. Acá no le está diciendo sean vagos, pero le estaba indicando la responsabilidad que tenían que tener. Ellos tenían que ser responsables. Pero no afanarse del trabajo que en definitiva perece. Hay una realidad, hace unos miércoles atrás hablábamos un poco de que hay un enemigo que tenemos, y esa frase tan difícil de sacar a veces de nuestro vocabulario: así está bien. Y hacemos las cosas porque así está bien. ¿Para qué cambiarlas? ¿Para qué modificarlas? Y caemos en eso muchas veces porque sabemos, y el que está en el mundo, el que no tiene a Cristo, sabe que todo lo que va a hacer tiene un fin. Por más dinero que se junte, no lo vas a disfrutar todo. Por más esfuerzo que hagas en la tierra, todo va a quedar acá. Por más que te empeñes a lograr objetivos en la vida, todo va a quedar acá. Cuando partas, todo va a quedar acá. Entonces, se cae en la idea de que todo así está bien, porque después tal vez lo va a disfrutar otro, tal vez va a quedar ahí, nadie más va a quedarse en el olvido, en la historia. Pero en el camino del Señor es diferente. En el camino del Señor todo lo que hacemos no queda acá. No queda y no termina cuando partimos de esta tierra, sino que tiene una permanencia. Dice que fue abierto el libro de las obras también para los redimidos, para los que han creído en el Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis que van a estar las bodas del Cordero y se le va a dar a cada uno según su obra. Se va a recompensar según cada uno su obra. O sea que nuestras obras siguen vigentes aún después de partir de esta tierra. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque Jesús les dijo: no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Acá nos está diciendo el orden de prioridades. El orden de prioridad que tenemos que tener nosotros como cristianos. Esté o no esté la pandemia, haya aislamiento social o no haya aislamiento social, haya una enfermedad o no haya una enfermedad, haya un problema o no exista un problema en nuestras vidas, Dios nos llama a ser sacerdotes para su gloria. Un sacerdocio santo, un sacerdocio que agrada a Dios. Pero el sacerdote tiene que saber lo que le agrada al Señor y tiene que prepararse sin depender de otros para llevar su ofrenda agradable a su Señor.
Jesús le fue claro. Y a nosotros nos es claro también en esta tarde. Fíjense una cosita. Creo que a la mayoría nos ha pasado en esta pandemia, desde que empezó en marzo del año pasado. Aprovechamos para arreglar nuestro hogar, aprovechamos para reparar lo que estaba roto hacía meses, aprovechamos para resolver situaciones que se venían posponiendo porque faltaba tiempo. Pero ¿cuántos aprovechamos esta situación que parece es una calamidad para el mundo? Empezar a arreglar nuestros temas con el Señor. Empezar a resolver los temas ahí pendientes con el Señor. A su pueblo a través del profeta Isaías le dijo: vengan a mí y estemos a cuenta. Y les dijo: si tu pecado fuese rojo como el carmesí, yo lo haré blanco como la blanca lana. Pero él los llamaba y les decía: vengan a mí, vamos a ponernos a cuenta. Y a veces nos ponemos y saldamos las cuentas que tenemos en nuestra vida y posponemos las cuentas que tenemos con el Señor. Por ejemplo, como estamos hablando, nuestro sacerdocio, nuestra responsabilidad como el sacerdocio de cada creyente, de cada cristiano. Más adelante, cuando él termina de hablar estas palabras, empezaron a murmurar la multitud, la misma multitud que disfrutó de los panes y los peces. Léanlo completo después al capítulo 4, 5 y 6 de Juan y van a ver y analícenlo. Que en el 6 ellos empiezan a murmurar y muchos empiezan a dejar al maestro, ya no lo siguen. Los que disfrutaron del pan, como él les decía al principio que parecía chocante, él estaba viendo lo que ya iba a pasar con esos corazones. Se iban a alejar por lo que Dios les estaba hablando, su verdad, su palabra verdadera, el orden correcto que tiene que tener todo cristiano que siga al Señor. Y en un momento también los confronta a sus discípulos. Pero aquel que ha conocido al Maestro, aquel que sabe cuál es el sacerdocio que tienen que cumplir en su vida, tiene presente las mismas palabras que le dijo Pedro. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iré si yo sé que el único que puede saciar mi necesidad, el único que puede saciar mi hambre, el único que puede saciar mi sed, como estábamos leyendo, eres tú, Señor? Por eso todos los días te ofrezco un sacerdocio, por eso todos los días te ofrezco mi ofrenda, por eso todos los días vengo al altar a buscar tu presencia, a que tu gloria descienda sobre mi vida. Y eso es lo que tenemos que resolver en nuestras vidas. Se nos puso en la mente que así está bien, que el sacerdocio es de otro, que el que me tiene que traer el alimento y el pan de cada día es otro, y hablamos en lo espiritual. El que tiene que prepararme el culto para mi vida es otro. El que tiene que preparar la alabanza para que yo cante es otro. El que tiene que traer la palabra de la Biblia para mi vida es otro. Cuando el Señor nos dice que el sacerdocio es de cada uno de nosotros y que yo tengo que preparar el culto para Él, que yo tengo que preparar la alabanza para Él, que yo tengo que preparar la palabra para recibirla, para que Él se manifieste con su gloria en este templo hecho de carne. Porque su palabra nos enseña que nosotros no solamente somos sacerdotes para Dios, sino que somos templos de su Espíritu Santo. Y que en ese templo debe siempre existir una ofrenda. Que en ese templo siempre tiene que existir una ofrenda agradable al Señor, para que su Espíritu se manifieste. Leíamos con los jóvenes el viernes un pasaje en Pedro, que lo tocamos por la mitad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La primera parte es clara, nos dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Hemos sido llamados a ser sacerdotes para Dios. Has sido llamado a ser sacerdote para tu Señor. Y no tienes que esperar a un culto, no tienes que preparar a una reunión de oración de Zoom
o virtual. No tienes que preparar que haya un devocional. No tienes que esperar una actividad de la iglesia para presentarte como un sacerdote, para presentar tu sacrificio al Señor, sino que nosotros mismos tenemos que presentarnos delante de Dios y realizar, formar, establecer nuestros cultos al Señor, porque hemos sido llamados a ser sacerdotes. La pandemia y toda la situación que se está viviendo, la Biblia nos enseña que no nos deja sin el oficio de sacerdote. Somos sacerdotes para Dios. Eres un sacerdote para Dios. Dice, edificados como casa espiritual. O sea que el Señor, de cierta manera, nos va unificando como pueblo. A ser sacerdotes nos va unificando y nos va dando crecimiento cuando entendemos nuestra función delante de Él, a lo que Él nos ha llamado. Es maravilloso tener los cultos y reunirnos y adorar y alabar a Dios, pero eso no nos quita la responsabilidad de tener nuestro propio sacerdocio y nuestro propio culto en nuestro corazón, en nuestra mente, cada día para la gloria de su nombre. Jesús fue claro, dice que a mí viene no tendrá hambre, no tendrá sed. En otro pasaje Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto será añadido. Él se encarga de nosotros, Él se encarga de nuestro presente y Él se encarga de nuestro futuro. Él se encarga de nuestras necesidades, Él se encarga de nuestras falencias, Él se encarga de nuestras limitaciones, Él se encarga aún de nuestros temores, nuestros miedos, porque dice su palabra, buscad su gracia. A Pablo se lo fue claro y le dijo, buscad mi gracia y mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Somos débiles y cuando somos débiles se perfecciona su poder en nosotros. Pero hay algo que sí nos pide el Señor, es que mantengamos nuestro sacerdocio delante de Él. Porque van a venir tiempos donde tal vez ni siquiera vamos a poder establecer una reunión virtual y vas a tener que depender de tu propio sacerdocio, de tu propio culto, de tu propio clamor al Señor. Y si no lo has planificado, si no lo has preparado, si no has buscado ni has trabajado para lo que no perece, como dijo Jesucristo, si no has buscado ni te has preparado para realizar las actividades espirituales sin depender de otros, te vas a empezar a secar, tu sacerdocio se va a empezar a morir y vas a darte cuenta en un momento que solamente estás trabajando para las cosas que perecen, para las cosas que se quedan acá en la tierra, para las cosas que solamente se terminan y son para este mundo. Dios nos llamó a heredar cosas que no son de este mundo, son eternas, son de otro mundo, son de otro lugar. Nuestro reino, dijo el Señor, no es de este mundo, es de el otro, es donde reina Jesucristo, es donde está Dios, y Él nos enseñó que vamos a heredar cosas eternas. Pero tenemos que trabajar en nuestro sacerdocio. Tienes que trabajar en tu sacerdocio. Tienes que mantener tu sacerdocio delante del Señor. Si algo ha ocupado ese lugar, tienes que empezar a rever, tienes que empezar a evaluar y ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, aviva mi sacerdocio, despierta mi sacerdocio, trae a memoria mi sacerdocio, porque tal vez me enfrié o me quedé. Señor, trae tu presencia para que en el altar el fuego de tu Espíritu Santo se encienda y haya fuego en este templo. Las igualdades o similitudes que nosotros tenemos son varias con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primeramente, que es un privilegio que Dios nos da. Es el llamado a un privilegio. No solamente es una responsabilidad, sino es un privilegio. Jesús fue claro en Juan 15:16 y nos dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Un privilegio con recompensa. Un privilegio con la bendición de Dios.
Un privilegio con respuesta del cielo. Un privilegio con la respuesta de Dios sobre nuestras vidas. Porque Jesús fue claro. Para que cuando haya frutos en ustedes, y acá es el secreto que tenemos que tener. Algunos dicen, pero el Señor no me responde. Dios no da respuesta a mis pedidos. Dios no da respuesta a lo que yo quiero. Dios no da respuesta a lo que yo necesito. Y acá Jesús es claro. Primero nos dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes para que sean sacerdotes. Segundo, para que como sacerdotes lleven fruto y que ese fruto permanezca. Y cuando llevan fruto y ese fruto permanece, ahí mi Padre le va a dar lo que necesitan. Dice, y mi Padre le va a dar lo que pidieres. O sea que cuando llevamos fruto y lo mantenemos, es cuando Dios nos da lo que pedimos. Juan 15:16, para que lo anotes y lo medites, y lo meditemos juntos. Cuando Dios nos da lo que pedimos, cuando llevamos fruto y permanecen esos frutos en la presencia del Señor. ¿Y cuando llevamos fruto? ¿Y cuándo permanece? Cuando activamos nuestro sacerdocio delante de la presencia del Señor. Otra de las similitudes es que los sacerdotes son limpios de todo pecado. Son limpios de todo pecado. Dijo Juan en la primera carta, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la comunión misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os he enseñado, permanezcan en Él. Permanecemos en Él. Su palabra es la que nos mantiene limpios y libres del pecado. Su sangre es la que se ha derramado para quitarnos toda esa inmundicia con la que vinimos al camino del Señor. Dios nos quiere en su presencia. Y uno dice, pero ¿cómo lo hago? La palabra del Señor y en otras de las similitudes que tenemos nos dice también que Él nos prepara para el sacerdocio. Él nos prepara para el servicio como sacerdotes de Él. Cuando hablo de servicio, no estoy hablando de que estás activando en la obra del Señor, sino de tu servicio delante de Dios, delante del Señor. ¿Quieres que Dios empiece a responder? ¿Quieres que Dios empiece a contestar a tus pedidos, a lo que le estás pidiendo? El secreto acá lo estableció Jesucristo y dijo, si llevas fruto, porque yo te elegí, ya lo primero lo hizo Él, yo los elegí a ustedes primero. Pero ahora nos está pidiendo a nosotros que llevemos fruto, que permanezca ese fruto, para que lo que pidamos al Padre, Él nos dé lo que pedimos. El salmista dijo, aquel que se agrada a su corazón, el que se agrada en la palabra del Señor, Dios va a responder los pedidos de su corazón. Pero eso es cuando llevamos fruto y nuestro fruto permanece. ¿Querías respuesta? ¿Por qué Dios no estaba respondiendo? ¿Por qué Dios no estaba contestando? Evalúa tu sacerdocio. Evalúa tu sacerdocio con el Señor. No que, pastor, sabe que no estoy haciendo las cosas. Evalúa tu sacerdocio con el pastor de los pastores. Evalúa tu sacerdocio con el Señor. Ve a su presencia y dile, Señor, me está faltando. No estoy haciendo las cosas como corresponde. Ahora me doy cuenta por qué no hay respuesta a mi clamor. No hay respuesta a mi pedido. No hay respuesta a mis solicitudes delante de ti. Es porque ese sacerdocio lo estaba dejando en manos de otro. Porque estaba dependiendo de que alguien encienda la cámara, de que alguien ponga un culto virtual, que alguien me mande un mensaje por WhatsApp y me diga, hay culto, hay reunión de oración, hay reunión de esto, hay reunión de lo otro, para activar mi sacerdocio. Dios nos está llamando. Es tiempo en el que la iglesia va a levantarse. Y se van a levantar los verdaderos sacerdotes. Aquellos que más allá de las situaciones no han sido movidos de su sacerdocio. No han sido movidos de su actividad como sacerdotes espirituales en la presencia del Señor.
Aleluya. Y a ellos el Señor les va a dar respuesta. A ellos el Señor va a responder, va a contestar, les va a dar lo que están pidiendo, porque lo que piden es para su gloria. Lo que piden es para llevar a cabo el mensaje del Señor, para llevar a cabo la obra del Señor aquí en la tierra, porque están trabajando para lo que no perece, están trabajando para lo que no es eterno, y todo lo que piden es justamente para seguir sumando en aquello que es eterno. Dios conoce tu enfermedad, Dios conoce el hambre o la sed que podemos llegar a tener. Dios conoce todas las cosas. Y Él nos dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. Y ya no, yo voy a saciar de sed y voy a saciar el hambre. Y si tienen y miran al cielo y ponen su prioridad en el reino de los cielos, les puedo asegurar que todo lo demás será añadido. Será añadido. Yo se lo creo al Señor.